Buenos días a todos los presentes. Hoy, 30 de mayo del año 2016, siendo las 10 horas, nos encontramos reunidos en la sala de oralidad número 12 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para desahogar la audiencia de término constitucional deducida de la carpeta 0-2016, la cual se instruye en contra por el hecho delictuoso de homicidio culposo cometido en agravio Hoy Oxiso, representado por José. La presente audiencia será presidida por el juez séptimo, licenciado por... Se solicita a todos los asistentes guardar silencio. Queda estrictamente prohibido el uso de teléfonos celulares, así como la grabación y reproducción de fotografías, videos o cualquier información captada por dispositivo electrónico en el desahogo de la audiencia. La persona que altere el orden de la audiencia o incumpla con las disposiciones anteriores podrá ser acreedora a una medida de apremio impuesta por el órgano jurisdiccional y sin perjuicio de que se pueda solicitar su retiro de la presente audiencia y su puesta a disposición ante la autoridad competente. Solicito a los presentes ponerse de pie para recibir al ciudadano juez. Muchas gracias. Sean tan amables y tomar asiento. Gracias. Bien, con los datos ya proporcionados por la encargada de sala, damos inicio a la presente audiencia. Pregunto a la encargada, ¿están dadas las condiciones para dar inicio a la presente? Sí, su señoría. Bien. Como se dispuso el día de ayer, es el momento en el que habremos de continuar la audiencia y pregunto a la encargada de sala, ¿tuvimos notificación alguna respecto del oficio que se ordenó librar? No, su señoría, se envió el oficio el día de ayer, pero hasta ahorita, este momento, no tenemos respuesta alguna del oficio. Bien. Bueno, pues siendo de conocimiento de las partes las condiciones en que tiene lugar la presente, vamos a proceder a identificar a los comparecientes. Por el Ministerio Público, ¿quién comparece? Sí, señoría, buenos días. Comparece ante usted el licenciado agente del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Milpalta, con datos para oír y recibir cualquier tipo de notificaciones el día proporcionado al auxiliar de esta sala. ¿Y me acompaña? Buenos días, señorías. Su servidor, el licenciado agente del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Milpalta, con datos de identificación ya proporcionados al auxiliar de sala de este tribunal. ¿Me acompaña? Buenos días, señoría. Buenos días. Soy el licenciado asesor jurídico particular de la quejosa señora Josefina Gerardo, con datos previamente establecidos en la unidad número 1. Bien. Buenos días, señoría. Soy la ofendida. Bien. ¿Del lado de la defensa? Su señoría, buenos días. Comparece el licenciado Francisco Aurecio Castro en mi carácter de defensor particular de la hora imputado, sin haber variado ningún dato señalado con anterioridad en cuanto a domicilio. Gracias, Escondes. Señoría, comparece el licenciado defensor particular del imputado, con los mismos datos que se han proporcionado al auxiliar de esta sala. Bien. Buenos días, su señoría. Imputado. Bien, como antes ya se ha hecho la debida tutela de derechos y tomando en consideración que apenas ha mediado menos de 24 horas, vamos a proceder a dar continuación a la audiencia. Y en ese sentido, tomando en consideración lo señalado por nuestra encargada de sala, le pregunto a la defensa oferente de la prueba, ¿tiene alguna manifestación que sea en lo particular? En ninguna ocasión, en razón del informe que se ha hecho llegar, en este momento nos desistimos a nuestro maestro prejuicio de la misma para que podamos continuar dentro del plazo constitucional con la procedencia de la vinculación. Gracias, Esconde. Bien. Le pregunto, señor, su defensor en este momento se está desistiendo de esa prueba para los efectos de la defensa material que se enarbola en nuestro sistema. ¿Está usted de acuerdo con esa petición hecha por su defensor? Sí. Bien. En estas condiciones, tomando en consideración que al momento en el que tiene lugar la presente no se ha
recibido la notificación por parte de la Secretaría de Seguridad Pública respecto del oficio por el que se le requirió información respecto de la eventualidad de una existencia de video en el área en donde fue el incidente o accidente que nos tiene convocados en esta audiencia. Se deja de recibir en esta dilación, sin perjuicio de que en su oportunidad, si la investigación habría de proseguir, la misma se incorpore como debe hacer a la carpeta de investigación. Tales situaciones damos el uso de la voz al agente del Ministerio Público. Señoría, buenos días. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 19, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicita usted la vinculación a proceso del imputado por la comisión del hecho que la ley señala como delito de homicidio culposo, cometido en agravio de quien en vida respondiera al nombre del y por hechos denunciados por su hija. Bien, señor, en este momento la representación social está solicitando la vinculación a proceso. Como antes le había indicado, usted eligió, en compañía de la asesoría de su defensa, prorrogar este plazo hasta el momento en que nos ocupa esta audiencia, de modo tal que le voy a pedir que ponga atención a las manifestaciones que va a hacer el Ministerio Público. Salud. Salud. Porque independientemente de que ya hizo una inicial referencia a los hechos por los cuales ha iniciado carpeta de investigación en su contra, en este momento habrá de referir de manera puntual los datos de prueba a partir de los cuales sustenta su petición para que usted quede vinculado a proceso, es decir, para que usted tenga una relación judicializada en una investigación que el Ministerio Público tiene en su contra por el delito de homicidio. ¿Sí le queda claro? Bien. Adelante, licenciado. Gracias, señoría. Jaime. Lo anterior basado en que el pasado día lunes 28 de marzo del año 2015, siendo aproximadamente las 19:40, el hoy imputado conducía el vehículo de la marca Peugeot tipo 206, modelo 2003, color rojo, con placas de circulación del Estado de México, y circulaba por la carretera federal Xochimilco-Huastepec a la altura del kilómetro 18+500, es decir, a su cruce con la calle Niños Héroes, en el poblado de San Pedro Atocpan, en la delegación Milpalta de esta Ciudad de México. Circulaba sobre el arroyo Poniente y en dirección al sur, sin llevar la debida atención al frente de su circulación, a una velocidad del orden de los 50 kilómetros por hora. Siendo este el momento en donde en un primer instante hace contacto, es decir, impacta con la parte frontal izquierda de dicho automotor el costado derecho del cuerpo del ahora occiso, quien efectuaba el cruzamiento del arroyo vehicular caminando con dirección de oriente a poniente de esa arteria vial, y había recorrido dentro del arroyo de circulación y campo visual del conductor una distancia de 5.125 metros, desde que inició el cruzamiento hasta el momento del impacto, produciéndole las lesiones descritas como fractura cerrada de tibia y peroné derechos, tercio medio, para luego... A ver, ¿me repite por favor la lesión que le produjo primero? ¿Cómo no, señoría? Con gusto. Fractura cerrada de tibia y peroné derechos, tercio medio. Señoría, deseo aclarar que en el momento en que inicié mi exposición, por un error involuntario cité que los hechos ocurrieron el 28 de marzo del año 2015, cuando lo correcto es que ocurrió en el día 28 de marzo del año 2016. Hecha la aclaración anterior,
Continúo con la exposición para establecer que en un segundo instante proyectó el cuerpo del ahora occiso sobre la parte frontal superior izquierda de la tapa del motor y parabrisas de dicho automotor, marca Peugeot, tipo 206, modelo 2003, color rojo con placas de circulación del Estado de México. Fase esta en que le fueron producidas las lesiones descritas como herida contusa de 3 centímetros en región temporo-parietal derecha, rodeada de una zona contuso-escoriativa de 13 por 5 centímetros. A ver si es tan amable en repetirlo. Sí, señoría, cómo no. Es una herida contusa de 3 centímetros en la región temporo-parietal derecha, rodeada de una zona contuso-escoriativa de 13 por 5 centímetros. Un infiltrado hemático pericraneal difuso. El encéfalo difusamente contundido, con hemorragia subaracnoidea, difusa y ventricular. Hematoma subdural, laminar hemisférico cerebral derecho. Fractura del parietal y temporal derechos. Equimosis rojo oscura de 26 por 19 centímetros en hombro derecho. De 14 por 8 centímetros en la cara anterior tercio medio de pierna derecha. De 3 por 3 centímetros en rodilla derecha. De 13 por 7 centímetros en hueco popliteo derecho. De 3 por 3 centímetros en la cara posterior tercio medio del muslo derecho. De 3 por 3 centímetros en la cara posterior de mi tórax derecho. Pulmón derecho contundido y lacerado. Fractura de las costillas de la primera a la octava del lado derecho en sus arcos medios, con desgarro pleural. Estructuras del mediastino posterior difusamente contundidos. Hemotórax derecho de 1500 centímetros cúbicos, líquido y coagulado, así como hígado contundido y lacerado en su cara diafragmática del lóbulo derecho, además de páncreas y mesenterio contundidos. Y finalmente, en un tercer momento, producir la caída del aura occiso sobre el piso del arroyo vehicular poniente, esto es, en dirección al sur, de la carretera federal Xochimilco-Huastepec, a la altura del kilómetro 18+500, a su cruce con la calle Niños Héroes, en el poblado de San Pedro Atocpan, en la delegación Milpalta de esta Ciudad de México, ocasionándole las lesiones descritas como equimosis rojo oscura, lineales en área de 6 por 4 centímetros, en cara anterior de mi tórax izquierdo, la mayor de 4.5 centímetros y la menor de 1 centímetro. De 13 por 8 centímetros en cara interna de rodilla izquierda, de 2 por 1 centímetros en región frontal a la derecha de la línea media. Escoriación de 3 por 1 centímetros
en pabellón auricular derecho, de 3 por 1,5 centímetros, en hombro derecho, otras en un área de 4 por 2 centímetros en codo derecho, la mayor de 2 por 1 centímetro y la menor puntiforme. Otras en un área de 17 por 8 centímetros de cara posterior de muñeca y dorso de mano derecha. La mayor de 2 por 1 centímetros y puntiforme la menor. Otras en un área de 19 por 15 centímetros en cara posterior de brazo izquierdo, tercios medio y distal, así como codo del mismo lado, la mayor de 4 por 2 centímetros y puntiforme la menor, de 3 por 1 centímetros en rodilla derecha. Llegando de momentos después los elementos policiales y ambos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, a bordo de la unidad autopatrulla DF de esa corporación. DF- Señoría. Bien. Así como el paramédico a bordo de la ambulancia, PC, quien después de revisar al lesionado lo trasladan al Hospital Regional número 2, denominado Villacuapa, del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde falleció el día 30 de marzo del año 2016 a las 10:35 debido a las lesiones causadas por estos hechos. Por lo que el imputado, con esta conducta culposa, violó un deber de cuidado que objetivamente era necesario observar, ya que al conducir el vehículo de la marca Peugeot tipo 206, modelo 2003, color rojo con placas de circulación M del Estado de México, a una velocidad aproximada de 50 kilómetros por hora, por la carretera federal Xochimilco-Huastepec, a la altura del kilómetro 18+500, es decir, a su cruce con la calle de Niños Héroes, en el poblado de San Pedro Atocpan, en la delegación Milpalta de esta Ciudad de México, lo hizo sin llevar la debida atención al frente de su circulación. Y debido a estos hechos de tránsito, la víctima hoy occiso resultó con las alteraciones de salud ya descritas y después perdió la vida. Circunstancia esta que de manera aislada o en su conjunto, de haber sido prevista por el imputado, habiendo observado el deber de cuidado que objetivamente le era necesario observar, habría tenido como consecuencia obligada y lógica la no producción del resultado ya descrito, conducta con la cual lesionó el bien jurídicamente tutelado por la ley, como lo es la vida del hoy occiso. La conducta atribuible a es la realización de un hecho que la ley señala como delito de homicidio culposo, mismo que se encuentra previsto en el artículo 123, al que prive de la vida a otro, en relación al 124, hipótesis de se tendrá como mortal una lesión, cuando la muerte se deba a las alteraciones causadas por la lesión en el órgano u órganos interesados. Ambos en relación a los artículos 15, hipótesis de acción, 17, fracción primera, instantáneo, 18, párrafo primero, acción culposa, párrafo tercero, obra culposamente, el que produce el resultado típico, que no previó, siendo previsible, en virtud de la violación de un deber de cuidado que objetivamente era necesario observar. 19, principio de números clausus para la punibilidad de los delitos culposos. 22, fracción primera, en su hipótesis de los que lo realicen por sí.
en relación al 76, párrafos primero, punibilidad del delito culposo, y tercero, solo se sancionarán como delitos culposos los siguientes. Y sancionado en los artículos 123, párrafo único, en relación al 76, párrafo primero, hipótesis de sanción. Todos estos del Código Penal para el Distrito Federal. Lo anterior, su señoría, se sustenta con los siguientes datos de prueba que nos refieren las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Con la entrevista de los policías remitentes y Alejandro, de fecha 28 de marzo de 2016, quienes en lo sustancial manifestaron que laboran como policías preventivos en la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, adscritos al sector Milpalta, específicamente en el pueblo de San Pedro Atocpan, y que el día 28 de marzo de 2016, siendo aproximadamente las 19 horas con 49 minutos, al circular a bordo de la unidad autopatrulla DF- por la carretera federal Xochimilco-Huastepec, de sur a norte, en el pueblo de San Pedro Atocpan, delegación Milpalta de esta Ciudad de México, le solicita el apoyo a la altura del kilómetro 18 más 500 en su circulación de norte a sur, es decir, con dirección hacia Huastepec, mismo que se encontraba tirado sobre la cinta asfáltica, con su cabeza dirigida hacia el oriente, y al entrevistarlo, les dijo que respondía al nombre de la y que momentos antes había sido atropellado por el conductor del vehículo de la marca Peugeot tipo 206 de color rojo, modelo 2003, con placas de circulación del Estado de México, al cruzar la carretera federal Xochimilco-Huastepec, de oriente a poniente, agregando que no había utilizado el puente peatonal que se localiza a metros del lugar, debido a que no podía subir las escaleras, y que al lado del lesionado se encontraba quien con su celular llamaba a una unidad médica, y al ser entrevistado manifestó que era el conductor del vehículo Peugeot 206 de color rojo, modelo 2003, con placas de circulación del Estado de México, el cual se localizaba a 3 metros del lesionado, en el carril de norte a sur, con su frente dirigido hacia Huastepec, que el lesionado se había cruzado la carretera sin utilizar el puente vehicular, impactándose con el espejo de su vehículo, para luego proyectarse con el parabrisas, por lo que él se había detenido para solicitar una ambulancia, y que esto había ocurrido aproximadamente a las 19 horas con 40 minutos, esperando entonces hasta la llegada de la ambulancia pese al mando del paramédico, con 2 más de personal hasta ese sitio, quienes al revisar al lesionado determinaron trasladarlo al hospital número 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicado en Calzada del Hueso y División del Norte, en la delegación Coyoacán de esta ciudad, para descartar una fractura de tibia y peroné derechos, así como fémur y esguince cervical, y que entonces procedieron a detener a un de 45 años de edad, a quien le leyó sus derechos constitucionales, hecho lo cual informaron al mismo que sería trasladado ante el Ministerio Público, realizando a dicho traslado a bordo de la unidad ya citada en líneas que ya referida en momentos previos, ¿sí? Solicitando la solicitud de reporte a la base CIP, siéndoles asignado por el policía con número de placa de nombre el número de reporte CIP con R
arribando minutos después a las oficinas del Ministerio Público, donde se inició la carpeta de investigación a las 22 horas con 21 minutos. Le voy a suplicar que se ciña la esencia del momento en que estamos ahorita. Sí, estamos señoría. en control de detención. Sí, señoría. Poniendo entonces a disposición de edad de esa autoridad. Igualmente con la inspección del vehículo Peugeot 206 de color rojo, modelo 2003 con número de placas de circulación del Estado de México, de fecha 29 de marzo del año 2016, realizada por el agente de la Policía de Investigación Miguel, en la que en lo sustantivo refiere. Por otra parte, el suscrito se traslada a las afueras de esta agencia investigadora, en donde se observa un vehículo estacionado, marca Peugeot, color rojo, placas de circulación, que tiene el parabrisas estrellado y el espejo lateral en mal estado. Asimismo, con el informe pericial en materia de hechos debido al tránsito de vehículos, de fecha 28 de marzo del 2016, suscrita por el perito en la materia, quien en lo sustantivo, en el apartado correspondiente a la localización de huellas e indicios, refirió: el lugar de los hechos que se investigan en la carretera federal Xochimilco-Huastepec, cruce con la calle Niños Héroes, arroyo de circulación poniente, es decir, en dirección a Milpalta, se localizó una mancha hemática de forma irregular, en un área de 0.75 metros por 0.25 metros. Dicha mancha se localizó a 1.10 metros de separación en dirección al poniente con respecto a la línea doble que delimita la circulación. Se hace referencia que a 52 metros al norte del indicio antes descrito se ubica un puente peatonal. Asimismo, se localizó sobre el libramiento de dicha carretera en el lado poniente de la misma un señalamiento restrictivo de velocidad de 50 kilómetros por hora. De igual manera, respecto de la inspección del automóvil Peugeot 206 color rojo modelo 2003 con placas de circulación del Estado de México, se observó en regular estado de conservación de su carrocería y pintura antes del hecho que se investiga, mismo que al ser revisado en su contorno presenta un daño reciente y producido por contacto con cuerpo blando en la parte frontal superior izquierda, con características de hundimiento y deformación de sus materiales de arriba hacia abajo, que afecta la tapa del motor con hundimiento de arriba hacia abajo en un área irregular de 0.60 metros por 0.20 metros. Asimismo, el parabrisas se encuentra estrellado de afuera hacia adentro en un área de 0.90 metros. Se hace referencia que el centro de dicho estrellamiento se encuentra a 0.35 metros con respecto al marco del parabrisas, el espejo lateral izquierdo desprendido en su base, referenciando también que la parte inferior se encuentra a 0.26 metros y la parte superior a 0.45 metros. Dichas medidas son con respecto al nivel del piso. Se cuenta también con las entrevistas de la víctima indirecta, testigo de identidad e hija de la ahora occiso de fechas 29 de marzo y 21 de abril del año 2016, quien en lo sustantivo manifestó que es hija del hoyo occiso y que el día 28 de marzo del año 2016 a las 21 horas se enteró por dicho de sus hermanos que unos policías preventivos habían acudido a su domicilio y le informaron que su padre había sido atropellado y había sido trasladado al hospital número 2 de traumatología del Instituto Mexicano del Seguro Social sin darle mayores datos. Que su padre se encontraba en el área de urgencias, cama de choque, con diagnóstico provisional de traumatismo cráneoencefálico, debido a que fue atropellado en la carretera Xochimilco-Huastepec, así como fracturas en tibia y peroné,
y que estaba inconsciente pero respirando, por lo que denunció el delito de homicidio cometido en agravio de su padre, de 77 años de edad, señoría, y en contra de 45 años de edad. Contamos también con un anexo fotográfico de fecha 29 de marzo del año 2016, elaborado por el perito en la materia de fotografía forense, constante de 17 imágenes, correspondientes al lugar señalado como el de los hechos, y en las que se observa en las imágenes 1, 2, 3, 4 y 5, la carretera federal Xochimilco-Huastepec en su cruce con la calle Niños Héroes. Y en las imágenes 6 y 7, el arroyo de circulación poniente, es decir, en dirección a Milpalta. Una mancha hemática de forma irregular en un área de 0.75 metros por 0.25 metros. Dicha mancha se observa a 1.10 metros de separación en dirección al poniente, con respecto a la línea doble que delimita la circulación. Asimismo, en las imágenes de la 8 a la 17 se observa el vehículo de la marca Peugeot 206 de color rojo modelo 2003 con número de placas del Estado de México, apreciándose un daño reciente en la parte frontal superior izquierda, con características de hundimiento y deformación de sus materiales de arriba hacia abajo, que afecta la tapa del motor en un área irregular de 0.60 metros por 0.20 metros. Asimismo, se aprecia el parabrisas estrellado de afuera hacia adentro en un área de 0.90 metros por 0.85 metros, y su espejo lateral izquierdo con daños de desprendimiento en su base. Se cuenta también con el dictamen pericial en materia de mecánica de identificación de vehículos, de fecha 29 de marzo del año 2016, suscrito por el perito en la materia, quien en lo sustantivo concluyó respecto del vehículo marca Peugeot tipo 206 modelo 2003 de color rojo con número de placas de circulación del Estado de México. El vehículo se apreció sin alteraciones en sus medios de identificación revisados, haciendo la observación de que al momento de la revisión del vehículo presentó daños en su vértice delantero izquierdo, en su cofre y con el parabrisas estrellado. Adicionalmente, contamos con la entrevista de la propietaria de dicho vehículo, de fecha 30 de marzo del año 2016, quien en lo sustantivo expuso que acredita la propiedad del vehículo puesto a disposición de esta representación social, mismo que se encuentra relacionado con la indagatoria CI-F-1 diagonal U C 0-2010, exhibiendo original de la factura número expedida a nombre de el día 29 de mayo del año 2003, por concepto de la compra y venta del vehículo Peugeot tipo 206 con número de motor U2 y número de serie AD KF 03096 por la empresa automotriz con razón social francesa Universidad SADCB, quedando enterada que la persona que resultó lesionada en los presentes hechos, de nombre, falleció el día de hoy en el interior del hospital de la Clínica 32 del IMSS, que se localiza en Calzada del Hueso y División del Norte de la Delegación Coyoacán. Contamos también con el certificado de estado psicofísico de fecha 29 de marzo del año 2016, suscrito por el perito médico forense respecto de la exploración médica legal practicada
A las 13 horas, a 77 años de edad, en la cama número 7 del área de terapia intensiva. 13 horas de qué día, perdón. Del día 29 de marzo del año 2016, señoría. Perdón. Repito, en la cama número 7 del área de terapia intensiva del Hospital General Regional de Zona número 2, Villacuapa, del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde encontró a un masculino en decúbito dorsal, sedado, con sonda nasogástrica, intubación orotraqueal, apoyo y monitoreo ventilatorio y hemodinámico, aliento, marcha, coordinación y pruebas de Romberg no valorables por decúbito dorsal e intubación orotraqueal, catéter venoso central yugular, derecho, vendaje elástico en ambos miembros torácicos, oxímetro de pulso en el tercer dedo de la mano izquierda y no apto para atender la entrevista ministerial. Revisó el expediente clínico en el que se integran notas de valoración por cirugía general fechadas el día 28 de marzo del año 2016 a las 23 horas con 10 minutos, con una nota agregada de reanimación de fecha 29 de marzo del año 2016 a las 01 horas con 30 minutos, así como nota de valoración por ortopedia y traumatología de urgencias del 29 de marzo del año 2016 a las 01 horas con 54 minutos, en las que integran los diagnósticos de atropellamiento, traumatismo, cráneoencefálico, hematoma subaracnoideo postraumático, hematoma subdural laminar hemisférico derecho, edema cerebral, fractura temporal derecha, traumatismo en mano del lado derecho, trauma cerrado toracoabdominal, contusiones pulmonales bilaterales, fractura esternal, fracturas costales de la primera a la octava derechas, neumotórax derecho, fractura de tibia y peroné, biaficiaria derechas, con una clasificación provisional de las lesiones de aquellas que ponen en peligro la vida. Contamos también con la entrevista de la víctima indirecta Adrián Gerardo Rojas, testigo de identidad e hijo de Laura Oxiso, de fecha 30 de marzo del año 2016, quien en lo sustantivo manifestó que es hijo del Hoyo Oxiso y que el día 28 de marzo del año 2016, a las 21 horas, al encontrarse al interior de su domicilio, dos policías preventivos le informan que su señor padre, Eleuterio Gerardo Cervantes, sufrió un accidente en la carretera federal Xochimilco-Huastepec y lo habían trasladado al hospital número 2 del IMSS, por lo que después de informar a sus hermanos, se trasladó hasta ese nosocomio, donde le informaron que el estado de salud de su padre era grave, debido a las lesiones severas que sufrió al ser atropellado, y que el 30 de marzo del año 2016 a las 11 horas fue informado que su padre, de 77 años de edad, falleció a consecuencia de las lesiones que le fueron producidas en el accidente vehicular, agregando que su padre no padecía enfermedades crónicas, por lo que denuncia el delito de homicidio cometido en agravio de su padre, de 77 años de edad, y en contra de 45 años de edad. También contamos con la entrevista de la víctima indirecta, Cristina, testigo de identidad e hija de Laura Oxiso, de fecha 30 de marzo del año 2016, quien en lo sustantivo manifestó que es hija del Hoyo Oxiso y que el día 28 de marzo del año 2016, a las 22 horas, le llamó por teléfono su hermano y le informó que su padre sufrió un accidente y había sido trasladado al Hospital 2 de Traumatología del IMSS, por lo que se trasladó hasta ese nosocomio, donde le informaron que el estado de salud de su padre era grave debido a las lesiones severas que sufrió al ser atropellado,
y que el día 30 de marzo de 2016 a las 11 horas fue informada que su padre, de 77 años de edad, falleció a consecuencia de las lesiones que le fueron producidas en el accidente vehicular. Desconociendo mayor información sobre dicho accidente, agregando que su padre no padecía enfermedades crónicas. A ver, agente del Ministerio Público, lo voy a tener que acotar. Sí, señor. Le voy a suplicar que usted se refiera a los datos de prueba con los cuales me acredite el hecho. Si usted me va a llenar de datos de gente que no presenció él mismo y que por muy testigos dirían que sea, me está abundando en cosas que la verdad no tienen material para que yo deba resolver. Sí, señoría. Y otra cosa, por favor, está bien que se apoye porque son términos médicos que son difíciles de aprender, Sí, pero señor. voy a suplicarle que privilegie la lectura. Ha tenido la oportunidad para preparar el caso, yo creo que más que suficiente como para que dé una exposición más fluida. Claro, la verdad señoría. nos está llenando de datos que no tienen nada que ver, ¿sí? Sí, Por favor. señoría. Muy bien, con el certificado médico de cadáver de fecha 30 de marzo del año 2016, suscrito por la médico legista, quien certificó que al revisar el cadáver del realizó los siguientes hallazgos y lesiones: herida con bordes irregulares ya suturada en la región parietal derecha de 5 centímetros de longitud, 6 escoriaciones lineales paralelas entre sí en un área de 4 por 5 centímetros en región external, sobre y a la izquierda de la línea media de una herida quirúrgica suturada de 11 centímetros en línea media y a la izquierda de la cicatriz umbilical, herida quirúrgica suturada de 3 centímetros y medio en quinto espacio intercostal y línea axilar anterior derecha, zona de equimosis violácea y negruzca de 15 por 17 centímetros en región superior del hombro derecho, zona de escoriación con costras puntiformes secas en cara posterior del tercio distal del brazo derecho, costra hemática en codo derecho, otra zona de escoriaciones en muñeca derecha, en dorso de la mano derecha, escoriaciones puntiformes, en tercio proximal cara posterior del antebrazo izquierdo, equimosis violácea, en cara interna de rodilla izquierda, zona de escoriaciones cubiertas de costra muy delgada y seca, deformación a nivel del tercio medio de pierna derecha a expensas de fractura de la tibia. Contamos también con la notificación del cadáver realizada esta representación social por el doctor médico adscrito al Hospital General Regional número 2 del IMSS, por el que pone a disposición del cadáver el cual presentó un traumatismo craneoencefálico, edema cerebral severo, hemorragia subaracnoidea, hematoma subdural laminal, trauma cerrado de tórax, fractura del esternón, fracturas de la primera a la octava costilla derecha, hemoneumotórax, contusión pulmonar, contusión miocárdica, hipoxia severa, traqueostomía, trauma cerrado de abdomen, contusión mescéntrica, así como fractura de tibia y peroné derechos, acidosis respiratoria severa, descompensada con acidosis metabólica e insuficiencia renal aguda. Contamos también con el protocolo de necropsia de fecha 31 de marzo del año 2016, elaborado por los peritos médico-forenses Dr. y ambos adscritos al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. ¿Me repite el nombre de la segunda persona? ¿Cómo no, señoría? Gracias. Sí, señoría. En el que concluyeron, falleció de las alteraciones viscerales y tisulares mencionadas, causadas en los órganos interesados por el conjunto de traumatismos ya descrito y que clasificamos de mortal. Contamos también con un anexo fotográfico de fecha 30 de marzo del año 2016, elaborado por el perito en la materia, constante de 26 imágenes y que ilustren el seguimiento fotográfico del protocolo de necropsia, practicado en el cadáver. Adicionalmente, contamos con un anexo fotográfico de fecha 30 de marzo del año 2016, elaborado por el perito en la materia, constante de 27 imágenes,
que ilustran las diversas lesiones que presentaba al exterior el cadáver al momento de su estadía en el anfiteatro del Hospital General de Zona número 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Contamos con el dictamen pericial en materia de criminalística de fecha 30 de marzo del año 2016, suscrito por el perito en la materia, quien en lo sustantivo concluyó: las lesiones suturadas nos indican maniobras de tipo médico. Número 2. El conjunto de lesiones excoriativas y equimóticas, por sus características, son compatibles al resultado de un mecanismo combinado de contusiones y contacto contra superficie dura y áspera, compatibles a un hecho de tránsito terrestre en su modalidad de atropello. Contamos también con el dictamen pericial en materia de medicina, específicamente de mecánica de lesiones, de fecha 6 de abril del año 2016, suscrito por el perito en la materia, quien en lo sustantivo concluyó: las lesiones que presentó quien en vida llevara el nombre de se producen por un mecanismo de contusión, por percusión y fricción sobre la piel, tejidos blandos subyacentes y tejido óseo de las regiones dañadas. En este caso, los objetos contundentes son de bordes romos, sin filo, de superficie lisa o áspera, los cuales son compatibles con la parte frontal, superior izquierda y parabrisas del vehículo en movimiento con placas y el piso. Estas lesiones se producen por atropellamiento automovilístico en las fases de impacto, proyección y caída. También contamos con el informe pericial en materia de hechos debidos al tránsito de vehículos, de fecha 8 de abril del año 2016, suscrito por la perito en la materia, quien en lo sustantivo concluyó que el conductor del automóvil con placas de circulación, al conducir su vehículo, sí estuvo en condiciones de evitar el hecho, debido a que la velocidad a la que conducía su vehículo, 50 kilómetros por hora, y la forma en la que el peatón realizaba su cruzamiento, caminando de manera normal, cuando el peatón inicia su cruzamiento, el vehículo se encontraba a una distancia de 71.135 metros y se requería de una distancia de 22.39 metros para ser detenido, por lo que el conductor del automóvil con placas de circulación sí contó con el tiempo y la distancia suficientes para evitar el atropello, lo cual se demuestra mediante los cálculos físicos y matemáticos anexos al citado dictamen. Contamos también con la ampliación de la inspección ocular de fecha 26 de marzo de 2016, suscrito por la perito en la materia, quien en lo sustantivo refirió... Un segundo, señoría. ¿Su señoría puede hacer uso de la palabra? Permítame, está todavía en uso de la pausa. Gracias. Que en la carretera federal Xochimilco-Huastepec se apreció un señalamiento restrictivo de velocidad próximo al lugar de los hechos, situado en el arroyo vehicular poniente, en la intersección formada por la carretera federal Xochimilco-Huastepec y la vialidad Niños Héroes. Dicho señalamiento se encuentra sobre el acotamiento de dicha carretera y su cara B al sur, esto es, en el sentido en el que circulaba en el día de los hechos el imputado. Con respecto a la distancia a la que se localiza el puente peatonal, con respecto a la mancha localizada en el lugar, quedó establecido en el informe emitido por la suscrita, en el cual se estableció que dicho puente peatonal se localizó a 52 metros al norte de la mancha localizada en el lugar de los hechos. Contrario esto a las testimoniales que escuchamos en esta sala de oralidad del día de ayer, de voz de los testigos y Julio,
¿sí? Finalmente contamos con un anexo fotográfico de fecha 20 de marzo del año 2016, elaborado por el perito en la materia, constante de 9 imágenes que ilustran en las 2 primeras, así como en la 9ª, la ubicación de las señales restrictivas de velocidad a 50 kilómetros por hora, así como en la 4, 5, 6 y 7, el puente vehicular próximo al lugar de los hechos. Finalmente, contamos con la declaración del testigo rendida ante este juzgador el día 30 de mayo del año 2016 y cuyo contenido fue de su conocimiento, señoría. Contamos también con la declaración del testigo rendida ante este juzgador el día 30 de mayo del año 2016 y cuyo contenido también fue del conocimiento de su señoría. Con lo anterior, señoría, queda acreditado a nivel de causa probable que al momento en que ocurrió el evento gozaba del bien jurídico más preciado, como lo es la vida, y una vez que se produce este hecho, sus funciones elementales se extinguen, derivado de un agente externo a él, como lo es en el caso concreto, el hecho de tránsito, ya antes referido, al momento de ser impactado por el automóvil Peugeot tipo 206, modelo 2003 de color rojo con placas de circulación del Estado de México, el cual era conducido por el imputado. Con lo anterior se acredita la realización de una conducta típica y antijurídica, toda vez que hasta este momento no se actualiza causa alguna de exclusión del delito, a que se refiere el artículo 29 del Código Penal para el Distrito Federal. Tampoco se actualiza alguna de las causas de extinción de la pretensión punitiva a que se refiere el artículo 94 del mismo ordenamiento. Es cuanto, su señoría. Bien. Licenciado, ¿una intervención? Sí, con su permiso. Constituidos como acusadores coadyuvantes del Ministerio Público, solicitamos el pago de la reparación del daño. Le voy a suplicar que se atenga nada más a lo que es materia de esta etapa. Sí. Perfecto. Entonces me adhiero a lo que el agente del Ministerio Público determinó. Bien. Señora, muchas gracias, con su venia. Habían escuchado la vinculación de la representación social, contrario a lo que manifiesta la misma. Esta defensa considera que sí estamos ante una causa de exclusión marcada en lo específico y en el caso concreto en el artículo 29, apartado A, fracción 2, es decir, ante una ausencia de los elementos que integran el tipo. ¿Por qué? Porque el artículo 140 del Código Penal para el Distrito Federal es claro cuando establece que el homicidio de lesiones se cometa culposamente, se sancionará en 2 supuestos. Fracción tercera, el agente conduzca en estado de ebriedad, que no es el caso, o bajo influjo de estupefacientes o psicotrópicos, y fracción 4, no auxilie a la víctima del delito o se dé a la fuga. En el caso que nos ocupa es claro, como lo ha escuchado su señoría y como la misma representación social lo manifiesta, en el lugar de los hechos existe un señalamiento del límite de velocidad de 50 kilómetros por hora. El mismo representante social ha manifestado ante su señoría que la velocidad que han determinado los peritos de la misma Procuraduría es de un máximo de 50 kilómetros por hora. En segundo lugar, los testigos que ayer comparecieron de nombre al sí mismo los policías remitentes son contestes en manifestar que a un lado de la persona que había sufrido el accidente se encontraba el ahora imputado, quien estaba incluso solicitando, dijo la representación social, y llamando a una ambulancia para que fuera auxiliado el ahora occiso. Por lo cual considera esta defensa en concreto que no se surten por el momento ni son razonables los datos de prueba que ha manifestado la representación social para estar en posibilidad incluso de poder abrir o vincular a proceso a mi representado o en su caso iniciar una investigación complementaria. No quiero pasar desapercibido que esto no implicaría una situación en la cual se dejara impune un hecho delictivo. La misma Constitución refiere que la finalidad del proceso
es el esclarecimiento de los hechos e igualmente no dejar impune al culpable. En el caso que nos ocupa, considera esta defensa que no existe una responsabilidad en el sentido de culpa de parte de nuestro representado. Toda vez que observa el deber de cuidado, hay un puente peatonal que la misma policía remitente dice que el propio accidentado les manifiesta que no puede utilizar porque no lo puede subir. Quisiera yo aquí destacar las tesis últimas de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia en el sentido de la obligación del Estado de que a las personas en un estado vulnerable, como es el caso que nos ocupa, les brinde en su momento el mínimo existencial, así como las instalaciones adecuadas bueno, no quiero referirme en concreto a los puentes peatonales para efecto de que este tipo de personas pudieran acceder a una vida mejor en cuanto a su calidad. Considero, sin culpar al Estado por este hecho delictivo, que también hay responsabilidad del mismo. No paso inadvertido también que el propio agente del Ministerio Público, al destacar los informes periciales que ha descrito, tanto de la perito refiere un ancho de la avenida donde ocurrió el incidente de 8 metros, lo cual nos da, si son 2 carriles, uno de ida y uno de regreso, de 4 metros, por lo que el manifestar que había recorrido el ahora occiso 5.125 metros resulta imposible por matemáticas. Si mide 8 metros y 4 de cada carril, 5 metros ya habría llegado al otro lado. Ahora, el accidente se da cuando el propio occiso refiere que había sido golpeado o que había chocado o se había pegado con el espejo del vehículo, no de frente. Dice él mismo, fueron palabras del occiso que refiere la policía remitente, fue con el espejo, es decir, se encontraba sin haber iniciado camino para cruzar. Se presume y se deduce de las propias manifestaciones de los policías remitentes, que en este caso son testigos de referencia, porque estuvieron presentes en el lugar y les manifiesta la propia víctima tal circunstancia cuando aún se encontraba en vida. Por otro lado, consideramos que el deber de cuidado que realizó nuestro representado sí se da, reiterando los 50 kilómetros por hora de límite, que es la velocidad que la propia institución ha manejado que tenía el conductor. La imposibilidad de que haya recorrido 5 metros cuando son 2 carriles de 4 metros cada uno, resulta irrazonable esa manifestación. Se habla de un puente peatonal por parte del aperito, cuando ayer los testigos, uno de ellos refirió 4 puentes peatonales, lo refieren incluso los policías remitentes como a una distancia de 30 metros, hay una variable en ese sentido. Por otro lado, se habla de mancha hemática en el lugar sin que exista una cadena de custodia, sin que exista una pericial en química para que diga que efectivamente era sangre. Está presumiéndolo un aperito que no tiene la capacidad de referir si era sangre o no era sangre, o de quién era esa sangre, lo que nos causa, que resulta también irrazonable ahí en ese momento, e insuficiente los datos de prueba que ha manifestado la representación social para que se vincule a proceso a nuestro representado, señoría. Es cuanto, en concreto. Bien. Gracias, señoría. Esta representación social no comparte los criterios expuestos por la defensa, toda vez que del contenido de la carpeta de investigación, como ya cité, no se desprenden elementos que actualicen alguna causa de exclusión del delito, como lo refirió la defensa, y que se encuentran contenidos en el artículo 29 del Código Penal para el Distrito Federal, como tampoco alguna causa de extinción de la pretensión punitiva que se refiere al artículo 94. En cuanto a la aseveración de que el ahora imputado descendió de su vehículo para prestar auxilio a la ahora occiso, este era un deber cívico al que se encontraba obligado el imputado, ¿sí? Atendiendo a los señalamientos descritos por la a que hizo alusión la defensa en su dictamen de fecha 8 de abril, también es de resaltar que tomando en cuenta la velocidad de 50 kilómetros por hora, que es la que utilizó la perito, el mismo dictamen nos hace referencia que cuando el peatón inició su cruzamiento, el vehículo se encontraba a una distancia de 71.135 metros.
Por lo tanto, el señor únicamente requería de 22.39 metros para detener el vehículo, circulando a esa velocidad de 50 kilómetros por hora, lo cual evidentemente no hizo, ¿sí? En un momento distinto, la defensa expuso también que sus testigos, cuya manifestación escuchamos el de ayer, refirieron una distancia aproximada a su cálculo de entre 15 y 16 metros de distancia al puente peatonal más próximo. Sin embargo, dos dictámenes emitidos por un perito en la materia, en este caso la perito, nos establecen de manera cierta e indubitable una distancia de 52 metros. Considero yo que debemos de tomar en cuenta la edad de Laura Auxiso, que era de 77 años de edad. Y al respecto, si su señoría me permite, el Reglamento de Tránsito del Distrito Federal, en su artículo 4, en su fracción 56, nos establece que el concepto que debemos entender por una vía primaria, que es un espacio físico cuya función es facilitar el flujo del tránsito vehicular continuo o controlado por semáforo entre distintas zonas de la ciudad, las cuales pueden contar con carriles exclusivos para la circulación de bicicletas y o transporte público según el listado del anexo de este reglamento. En su fracción 59 nos establece que la vía secundaria es un espacio físico cuya función es permitir el acceso a los predios y facultar el flujo del tránsito vehicular no continuo. En su mayoría conectan con vías primarias y sus intersecciones y pueden estar controladas por semáforo. Esto por cuanto hace al cuestionamiento que tenía la defensa, ¿no? Sin embargo, en su artículo 5, en su fracción séptima, nos señala en cuanto a las obligaciones de que los peatones deben guiar su circulación bajo las siguientes reglas: utilizar los pasos peatonales a desnivel ubicados en vías de acceso controlado. En otras vías primarias no es obligatorio su uso si el paso a desnivel se encuentra a más de 30 metros del punto donde se realiza el cruce. Lo anterior atendiendo a lo estipulado en la fracción sexta del presente artículo. ¿Sí? El señor, aparte de tener ya una dificultad para la movilidad por su misma edad, se encontraba a una distancia superior a los 30 metros que nos establece la fracción del artículo que acabamos de dar lectura. Finalmente, en cuanto a el señalamiento que hace la defensa de lo ilógico el lugar en el que se estableció la mancha hemática, efectivamente la perito nos refiere que la vía cuenta con 2 carriles que van en sentidos inversos, cada uno con 4 metros de ancho. El primero corre de norte a sur, el segundo viceversa. Y como lo refería el occiso, intentó realizar el cruzamiento de dicha vía de oriente a poniente. De ahí que la perito establece que el lugar del impacto se realiza a 5.125 metros sobre el carril poniente. Esto es, que el occiso ya había realizado el cruzamiento total del carril oriente y se encontraba ya sobre el carril poniente del mismo. ¿Es cuánto, su señoría?